Bueno, ¿cómo estás? Nuevamente yo en este video número 6 de este curso Nuevo Paradigma de Nutrición, volviendo nuevamente a ponerme en contacto con vos para entregarte información nueva, diferente, innovadora, información que te va a sorprender realmente. Hoy vamos a hablar sobre un mito muy tradicional que predominó durante años, un mito que justamente fue característico del viejo paradigma de nutrición, este mito que siempre estableció que era necesario contar calorías y medir porciones a la hora de hacer dieta y bajar de peso, sobre todo porque era necesario generar un balance negativo de energía. Como ustedes saben, ya hablamos de esta famosa hipótesis, la hipótesis de balance de energía o de balance de calorías que predominó justamente en los últimos años. Y en esta hipótesis lo que se establecía era que básicamente era necesario contar calorías porque a la hora de bajar de peso era muy importante que hubiera un balance negativo de calorías o de energía, ¿no? Esta hipótesis del balance de calorías predominó en los últimos años y justamente vivimos durante muchísimos años contando calorías, midiendo porciones, mirando la composición nutricional de los alimentos para ver cuántas calorías tenía cada alimento, y podríamos decir que hasta cierto punto tampoco interesaba demasiado la calidad nutricional del alimento, porque estábamos todos pendientes de cuántas calorías tenía ese alimento. De hecho, hay alimentos con un enorme valor nutricional, como es el caso de la palta, como es el caso de los frutos secos, como es el caso de tantos alimentos que por ser ricos en calorías tenían muy mala prensa a la hora de incluirlos en la alimentación, porque estaba este famoso mito de que justamente al tener muchas calorías se engordaban. Bueno, esta hipótesis de balance de energía, que como ya dijimos predominó durante muchos años, hoy se sabe que no funciona, que no es así. La forma en que nuestro metabolismo, podríamos decir, toma los alimentos o podríamos decir la forma en que nuestro metabolismo procesa los alimentos. Como sabemos hoy, recuerdan que hablamos de la nutrigenómica y hablamos de la nutracéutica, hoy sabemos que los alimentos, ante todo, representan información para nuestro metabolismo y para nuestro panel metabólico. Estos alimentos que representan información, a la hora en que nosotros los consumimos, tienen un sentido completamente diferente de acuerdo al tipo de alimento que nosotros estamos incorporando. Entonces no es lo mismo 200 calorías, por ejemplo, de un vaso de Coca-Cola o de un alfajor, que 200 calorías de una pechuga de pollo o de una porción de verdura. ¿Se entiende? Hoy se sabe que el alimento es información. Esta ciencia de la nutrigenómica nos dice que los alimentos que incorporamos, más allá de las calorías que tienen, de acuerdo al tipo de alimento, encienden o apagan ciertos genes, encienden o apagan ciertas hormonas de nuestro panel de control metabólico, estimulan ciertos procesos o inhiben otros y no funcionan, digamos, a la hora de aumentar o de bajar de peso, digamos, como una ecuación. ¿Se entiende? Nuestro metabolismo no funciona como una ecuación, ni la dieta ni los alimentos que incorporamos funcionan como una ecuación. No podemos comprender a nuestro panel metabólico como una caldera. ¿Por qué hablo de la caldera? Porque justamente esta hipótesis de balance de energía fue extraída o fue extrapolada de la termodinámica, un área de la física, y se estableció esta hipótesis comparando un poco a nuestro organismo, a nuestro metabolismo con una caldera. Hoy se sabe que nuestro metabolismo no funciona como una caldera, no funciona como una ecuación, que no sirve contar calorías y que como el alimento es información, no tenemos que fijarnos tanto en la cantidad de calorías, podemos decir la cantidad de alimento, sino en la calidad. ¿Se entiende? Hoy se sabe que es más importante la calidad que la cantidad, justamente por eso, porque el alimento es información. Bueno, ¿qué nos dice la hipótesis hormonal de aumento de peso? Justamente que al ser el alimento información, hay ciertos alimentos, como por ejemplo, es el caso de los carbohidratos,
que disparan ciertas señales. Por ejemplo, los carbohidratos que disparan justamente una señal que nos lleva a secretar insulina y que, como bien dijimos en otros videos, al nosotros comer carbohidratos se secreta insulina, se dispara esta señal para la secreción de insulina. Tenemos esos picos de insulina que genera la ingesta de carbohidratos, sobre todo los carbohidratos de alta carga glicémica, y como ya dijimos, la insulina es una hormona lipogenética, con lo cual nosotros, si a lo largo del día estamos consumiendo dietas ricas en carbohidratos, o a lo largo de nuestra vida, podríamos decir, estamos consumiendo dietas ricas en carbohidratos, lo que sucede justamente es que generamos y sostenemos estados, como ya citamos previamente en otros videos, estados de hiperinsulinemia. Estos estados de hiperinsulinemia nos inducen a justamente un cuadro que se llama resistencia periférica a la insulina en la mayoría de los casos, y de ahí tenemos un paso para terminar instalándose lo que llamamos el famoso síndrome metabólico. Hoy sabemos que el síndrome metabólico está altamente asociado a sobrepeso, obesidad y por supuesto un montón de enfermedades degenerativas, patologías crónicas y diabetes, ¿no? La famosa patología tan prevalente a nivel global que es la diabetes. ¿Qué sucede? Todo esto tiene que ver con esto que dijimos inicialmente. Esta hipótesis se llama hipótesis hormonal del aumento de peso y nos dice que el alimento es una información que viene justamente a gatillar en nuestro panel metabólico la secreción de ciertas hormonas, ciertos estímulos o mensajeros químicos que se secretan, incluso para nuestro sistema inmune, a nivel metabólico, a nivel hormonal. Incluso la alimentación determina hasta la composición de nuestra flora intestinal, de nuestra microbiota. Hay un montón de aspectos que son regulados por nuestra alimentación. Entonces, no es lo mismo 200 calorías de un vaso de Coca-Cola, de un chocolate o de un caramelo, que 200 calorías de un brócoli, de una pechuga de pollo o de una palta. ¿Se entiende? Este concepto que para nosotros hoy es tan básico, que nosotros decimos no es necesario contar calorías, no es necesario medir porciones, lo único necesario, importante y fundamental es cuidar la calidad de los alimentos que consumimos. No la cantidad, no las porciones, sino la calidad. Nuestros alimentos, los alimentos de nuestra dieta low carb, son alimentos con baja carga de carbohidratos, ¿no? Altos en grasas saludables y con una alta calidad nutricional. Eso podríamos decir que representa la esencia de lo que establece la hipótesis hormonal de aumento de peso a la hora de aplicarlo a la alimentación. Los alimentos es necesario que sean bajos en carbohidratos, justamente porque ya sabemos la asociación que existe entre dietas altas en carbohidratos y los estados de hiperinsulinemia, que después derivan en un montón de problemas de salud. Y los alimentos es necesario que sean altos a nivel, en su carga nutricional, que tengan una alta carga nutricional, porque sabemos, como ya dijimos, que el alimento es información y que un alimento que está pleno de vitaminas, de minerales, de nutrientes, va a ser un alimento que va a condicionar la expresión de ciertos genes protectores, la secreción de ciertas hormonas determinadas o a la hora de mantener un balance de nutrientes, que es lo que todos necesitamos. Y bueno, esa es la esencia justamente de lo que sería una correcta alimentación, una correcta nutrición. Alimentos con baja carga glicémica, con baja carga de carbohidratos, podríamos decir, altos en grasas saludables y con una altísima carga nutricional, plenos de nutrientes, plenos de vitaminas, minerales, oligoelementos, antioxidantes, sustancias antiinflamatorias y protectoras. Entonces recuerden, en nuestra hipótesis como síntesis, en nuestra hipótesis hormonal de aumento de peso, en el nuevo paradigma de nutrición, no contamos calorías y no medimos porciones. No sirve contar calorías, no sirve medir porciones, no sirve restringir calorías ni restringir nuestra ingesta. Lo que sucede, como ya dijimos en la clase
número 5, es que la grasa es un nutriente esencial para muchas funciones metabólicas, pero a su vez la grasa es el único macronutriente que nos produce saciedad. Cuando nosotros restringimos calorías, restringimos porciones, comemos poco y encima con una dieta baja en grasas, nuestro organismo, ¿saben qué sensa? Sensa inanición. Inanición. Eso significa que frena su metabolismo y frena un montón de procesos que tienen que ver con justamente muchas vías metabólicas, porque al restringir calorías y al restringir la ingesta de grasa, nuestro organismo sensa inanición. Entonces, ¿qué sucede? Que al censar inanición se va a frenar el metabolismo y básicamente vamos a estar cansados, con hambre y sobre todo con muy mal humor. ¿Qué es lo que sucedía cuando hacíamos estas dietas restrictivas? Estas dietas con muy baja cantidad muy restringidas en calorías, y básicamente vivíamos cansados, hambrientos, de mal humor, y la realidad es que quizás bajábamos de peso, pero con el tiempo hacíamos el famoso rebote. ¿Por qué? Porque el organismo es sabio. Cuando sensa inanición, frena el metabolismo. Cuando restringimos calorías, frena su metabolismo. Pero cuando volvemos a consumir una dieta habitual, que es lo que hacíamos habitualmente, hacíamos una dieta por ahí muy restringida de calorías y después empezamos nuevamente, cuando bajamos de peso, volvíamos a comer como habitualmente, ¿qué sucedía? El rebote. Venía el rebote y recuperábamos todo el peso que habíamos perdido. ¿Se entiende? No funciona así nuestro metabolismo, no sirve, gracias a Dios, no sirve contar calorías, no sirve medir porciones. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que comer dentro de esos alimentos que tienen alta carga nutricional, grasas saludables y buen equilibrio de nutrientes. Consumimos todo lo que queremos. No tenemos límite. Consumimos obviamente hasta que nos sentimos saciados, hasta que sentimos que nuestro organismo está saciado y que no tenemos más ganas de comer. Y tenemos que permitirle a nuestra inteligencia natural que regule justamente todos estos mecanismos metabólicos, hormonales y de saciedad. Nuestro organismo es sabio, es como los niños, que cuando ellos ya se sienten que comieron lo suficiente, dejan de comer y ya no tienen hambre y no comen de más. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa con las dietas altas en carbohidratos? Como ya dijimos, por un lado, los carbohidratos tienen efecto adictivo. Entonces es muy probable que si comemos dietas altas en carbohidratos y sobre todo con gran cantidad de harinas refinadas y azúcar, que son terriblemente adictivos, vivimos comiendo, vivimos con hambre, nunca nos saciamos. Y encima, si esa dieta es baja en grasas y con restricción de calorías, encima nuestro organismo está sensando inanición y está diciendo come más, porque estás en inanición. Entonces, básicamente, no termina funcionando ni para bajar de peso, ni para saciarnos. Vivimos con hambre, vivimos de mal humor, porque el cerebro siente justamente que hay hambre, hay inanición, algo está mal, se activa una alarma, ¿se entiende? Se activa una alarma, es como que el organismo, el cerebro se da cuenta que algo no está bien. ¿Y eso qué es? Que justamente estamos restringiendo calorías, estamos haciendo una dieta restrictiva. Muchas veces estas dietas restrictivas estaban asociadas a un desbalance terrible de nutrientes, a una deficiencia de nutrientes que tenía esa dieta, y eso el organismo lo detecta, eso nuestro cerebro, nuestro organismo lo detecta, nuestro metabolismo lo detecta, y justamente eso termina generando el famoso efecto rebote que toda la vida vimos que generaban este tipo de dietas, bajas en calorías, bajas en grasas y altas en carbohidratos. Bueno, espero que se haya entendido el concepto. En el nuevo paradigma de nutrición no contamos calorías, no medimos porciones, no restringimos calorías y no comemos hasta saciarnos, ¿se entiende? Vamos a consumir una dieta baja en carbohidratos, alta en grasas saludables, con lo cual la grasa nos va a producir saciedad.
y vamos a permitir a nuestra inteligencia natural y a nuestro metabolismo, a nuestro sistema neuroendocrino y metabólico que regule ese momento en el cual nosotros tenemos que dejar de comer. Yo les aseguro que no se siente hambre, no hay efecto adictivo, no se come con libertad. Uno no está pendiente de la comida. ¿Vieron cuando uno hace dieta que uno está pendiente de la comida? Uno termina olvidándose de la comida. En mi caso yo como habitualmente 2 veces por día, podés llegar a comer 3 veces por día, e incluso hay gente que come 1 vez por día con este nuevo paradigma de nutrición. Y uno deja de estar pendiente de la comida. Eso es algo maravilloso. Porque uno llega, se sienta a la mesa, come hasta saciarse, come bien, come abundante, se siente pleno, se siente que realmente uno se alimentó, que uno realmente está recibiendo esos nutrientes que el organismo necesita y terminó de comer. Y otra cosa, no estamos constantemente hambrientos, constantemente buscando comida. Que eso, digamos, era algo que se veía bastante frecuentemente en estas dietas restringidas en calorías. Una persona hambrienta, una persona de mal humor, desesperada, buscando comer algo, el famoso atracón que después surgía. Todo esto pasa a ser historia, pasa a ser algo que, digamos, deja de ser parte de nuestra vida cotidiana, como era en otros tiempos, ¿se entiende? Y es un alivio, porque uno deja de estar pendiente de la comida, comes 2 o 3 veces por día, comes bien, te saciás y ya está. Bueno, ¿se sorprendieron? Calculo que sí, esto es muy novedoso, es una nueva forma de alimentarse y de comer, es muy interesante, pues ya les digo, uno come pocas veces en el día, come bien, se sacia y no está constantemente sintiendo hambre. El metabolismo se adapta. Recuerden, en nuestro panel de control metabólico, el alimento es la información que va a encender ciertas señales, y no es lo mismo, como vuelvo a insistir, no es lo mismo 200 calorías de un brócoli que 200 calorías de un alfajor. El organismo esa información la toma de una forma completamente diferente. En el caso de un alfajor, de la Coca-Cola, de lo que tiene azúcar, voy a tener un pico de insulina, voy a generar un montón de señales hormonales y metabólicas completamente diferentes a que si estoy comiendo una palta, un brócoli, una patamuslo, o sea, un alimento que está dentro de esta dieta low carb high fat que yo estoy practicando. Y a la hora de comer no voy a estar pendiente de las calorías. Increíble, pero real. No voy a estar pendiente de las calorías. Por eso, justamente cuando me preguntan, yo le digo, no te fijes en las calorías del alimento. Fíjate en la carga de carbohidratos que el alimento tiene. El alimento tiene que tener baja carga de carbohidratos y puede tener una alta cantidad de grasas saludables, puede tener una alta carga de grasas saludables y está todo bien. No hay problema con las grasas, el tema son los carbohidratos. El alimento, en lo posible, es necesario que sea low carb, high fat. Bajo en carbohidratos, alto en grasas saludables. Nuestro principal combustible van a ser las grasas saludables. Ya vamos a hablar del tema de las grasas saludables como principal fuente de energía, cuando hablemos un poquito del tema ayuno intermitente. Pero bueno, básicamente hoy en esta clase yo te quería contar que derribamos este mito de que para bajar de peso hay que vivir contando calorías, matándose de hambre, restringiendo calorías, midiendo porciones. No more. Se terminó eso, vas a comer lo que quieras, vas a comer la cantidad que vos quieras, te vas a saciar, no vas a estar midiendo porciones, pero siempre dentro de lo permitido. Eso es fundamental, siempre dentro de lo permitido y con alimentos que sean bajos en carbohidratos y altos en grasas saludables. Eso puede ser una bondiolita de cerdo, puede ser una porción de tira de asado, puede ser una costillita de cordero, puede ser una porción de vegetales, quizás pueda ser también, ¿por qué no?, una palta con tomate y huevo, una porción de atún o de sardinas con ensalada, ¿se entiende? Van a ser alimentos bajos en carbohidratos, altos en grasas saludables. Bueno, ¿te gustó?
¿Te asombraste? ¿Qué te pareció? Bueno, esto funciona, aplicándolo funciona, uno come de todo, se sacia, la pasa bárbaro y se nos va el interés por la comida. Perdemos ese interés por la comida y uno es como que no está pendiente de lo que va a comer. Come 1, 2 o 3 veces por día y con eso suficiente y realmente, sinceramente, es un alivio. Es un alivio porque, bueno, es como que nada, uno pasa a dedicarle su tiempo, su energía y su conciencia a otras cosas que son mucho más importantes. Comemos conscientemente, consumimos conscientemente, nos alimentamos para nutrirnos, obviamente comemos para vivir y no vivimos para comer. Bueno, me despido y bueno, espero que te haya gustado este video. Haceme tu rapport, tu devolución, consultas, preguntas. Para eso estamos, para consultar todas las dudas, para contestar todas las dudas a través del chat. Y nos vemos en el próximo video.